hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. El programa de hoy sumamente interesante a raíz del caso de el tratamiento mediático que se produjo a raíz del tema de Gabriela Zapata. 3 meses hemos estado detrás de la señora Zapata, casi los titulares, así nuestros temas de conversación, etcétera. Pues se desata una polémica, ¿no? El tema de la libertad de expresión y el derecho que tiene cada uno de usted, cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas que nos está mirando, a que se le informe correctamente. Hemos invitado esta noche, otra vez, con mucho gusto, a Sandra Aliaga. Sandra, qué bueno tenerte. No para el tema que hemos quedado, que tienes que venir. Has visto que no soy solo yo, creo que somos las dos, ¿no? Bueno, Sandra, tú has sido directora de DINACOM, la dirección de... En realidad, en esa época ya era, Dirección Nacional de Comunicación Dirección Social. Nacional con Carlos Mesa, ¿verdad? En el gobierno de Carlos Mesa, sí. Sebastián Michel también esta noche con nosotros. Bienvenido, Sebastián, otra vez. Susana, gustazo. Ha sido viceministro de Comunicación en el gobierno de Evo Morales. Sí, 3 años. Rafael Loaiza, me decías que no venías a TV hace mucho tiempo. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Un placer, encantadísimo estar acá, Susana. ¿Has sido tú también viceministro de Comunicación? He sido viceministro de Comunicación de Tuto Quiroga. Claudia Benavente, qué bien, por primera vez en esta casa, no es hotel. Claudia, estoy muy contenta de verdad de tenerte acá. Claudia, periodista, directora de La Razón. La única que no es ex del poder, que no ha accedido al poder, así que feliz. Por ahora. A ver. ¿Qué te hace pensar que nosotros no estamos felices? La única que no ha operado medios desde el Estado. Bueno, lo bueno de esta mesa es que aquí estamos entre gitanos y aquí nadie se lee la suerte. Entonces va a ser un programa sumamente interesante. Siempre hay un margen. Unos más gitanos que otros. Pero hay leyes, Sebastián. Claudia, quiero empezar contigo. Carlos Mesa, el expresidente Mesa, hace una declaración que luego desata este tema que está en agenda, ¿no? Que la libertad de expresión plena se vivió en el año 82 hasta el 2006. Lo habíamos discutido la anterior semana con Sandra. Por supuesto, no coincido, ¿no? Hay muchos ejemplos que pues dan cuenta que ese tiempo pasaron cierto tipo de cosas, ¿no? El ejemplo más importante de Manuel Morales de la Vende Patria adentro, ¿no? Pero vamos, es su interpretación. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación de Carlos Mesa? De plantear un tiempo primaveral en la libertad de expresión. La libertad de expresión plena, además, él habla de una libertad de expresión plena. Fernando Molina, la anterior semana también hablaba que era como muy peligroso entrar en la palabra plena, ¿no? Pero bueno, lo anota Carlos Mesa. Quiero saber tu opinión. Yo creo que habría que plantear un punto de partida que es el final de las dictaduras en el país y el nacimiento de la democracia como un parámetro interesante para medir el comportamiento de los medios, de la sociedad en tiempos de democracia. De ahí en adelante no me animo a establecer ni primaveras, ni nuevas dictaduras. Creo que los medios de comunicación actúan en función de cómo van interactuando con el poder, cuáles son los requerimientos de las sociedades. Creo que hay distintos tiempos, hay etapas marcadas por la tecnología, pero no solamente, sino también por el desarrollo del pensamiento y de las nociones, tanto de democracia, de libertad de expresión, que no es lo mismo que la libertad de prensa, y de los avatares políticos, ¿no? No me animo a decir ahora más, antes más, menos, ¿no? Creo que es más complejo que eso. Rafael, a ver, el periodismo es una profesión cuyo principio se basa en ser un servicio a la sociedad. Hoy mismo hay una discusión en el mundo de los periodistas de que si sigue siendo un servicio a la sociedad o está respondiendo a diferentes intereses. Intereses pueden ser de tipo empresarial, de tipo religioso, de tipo político, etcétera, etcétera.
pueden haber muchísimos intereses alrededor, no necesariamente me quiero enfocar en el tema político. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sigue siendo esta la profesión que está al servicio del ciudadano para darle toda la información? ¿O pasa también que median esos tipos de intereses? A ver, yo creo que hay que hacer una precisión. El ejercicio del periodismo tiene que ver con la responsabilidad de la sociedad de fiscalizarse. Es decir, es una responsabilidad compartida entre el Estado, que tiene que generar los servicios a la sociedad, y la sociedad que tiene que fiscalizar al Estado. Entonces, los periodistas son aquellos fiscalizadores que se encargan precisamente de que los servicios que tiene que dar el Estado referidos al bienestar sean deliberados de manera adecuada. Entonces, yo pienso que aún en el ámbito donde existen mayor cantidad de conflictos de intereses, que siempre los han habido, nunca ha habido un periodismo exento de ningún tipo de interés. Aún en esos momentos más conflictivos, los medios de comunicación y los periodistas cumplen con esta responsabilidad de fiscalizar al Estado. ¿Por qué digo que tiene que ser la responsabilidad más grande de los medios? Porque la institución a la que hay que temerle más es el Estado, porque controla el ejército, porque controla la policía, porque controla la seguridad, porque controla el presupuesto. Entonces, es la institución que por defecto afecta más la vida de las personas, más que cualquier otra, más que una corporación o más que, digamos, una empresa privada. Por lo tanto, la responsabilidad del periodista es fiscalizar al Estado. Eso implica básicamente que tiene que tener una distancia en relación al Estado para poder ejercitar esa fiscalización. Y decía al principio, cuando Mesa, por ejemplo, planteaba esta idea de la libertad plena, yo creo que habría que leer un poco más en detalle lo que Mesa ha tratado de decir. Mesa hablaba precisamente de las conexiones y de los vínculos que existe entre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, el régimen que está regulando esta libertad, que tiene que ver no solamente con la ley, sino con las políticas públicas del Estado, y los recursos que los propios periodistas tienen para desempeñar su trabajo. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, instituciones sólidas y fuertes, no solamente los periodistas están fiscalizando al Estado, sino otras instituciones lo están haciendo, la Contraloría, la Corte Electoral, el Legislativo, el sistema judicial, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes un Estado que está abarcando o está generando una hegemonía en casi todas las instituciones, es cuando más crucial es el rol de los periodistas, porque de pronto el ciudadano está indefenso. A ver, dos temas que me interesan. Hablabas en un principio y decías, es una tarea compartida. Sí. De hecho, a ver, fiscalizar al Estado, pues evidentemente es el rol del periodista. Sí. Así nace, eso dice la Escuela del Periodismo. Pero también habla de interpelar a la sociedad. En este caso solamente estamos hablando, por lo que te entiendo, a raíz de la hegemonía tan grande que tiene el Estado, habría solamente que fiscalizar al Estado en este caso, ¿no? Porque si te he entendido bien, las otras instituciones no estuvieran cumpliendo ese rol fiscalizador que quizás estas deben tener. Entonces, por lo tanto, el rol del periodista cobra hoy por hoy muchísima más importancia. Sí. A ver, todos los ciudadanos tienen esa responsabilidad. Fiscalizan al Estado en el momento en el que representan su voto y legitiman o deslegitiman una gestión gubernamental. El ciudadano, cuando paga sus impuestos, está también requiriendo ciertos grados de fiscalización para saber que sus recursos están yendo a los lugares indicados. Mi punto es el siguiente. Los ciudadanos no tienen el poder que tiene el presidente o el Estado, ¿no es verdad? Porque no tienen el control del uso de la fuerza legítima, no tienen la posibilidad de incidir en la vida de los demás como lo hace el Estado, que es la corporación más grande de la sociedad. Aun cuando tengas instituciones que pueden aparecer ciertamente poderosas y que puedan representar intereses particulares, están representando los intereses de la sociedad, así sea de grupos minúsculos, ante el propio Estado. Entonces, yo sé que el periodismo no solamente está revelando la verdad de la gestión pública en relación al gobierno y la sociedad, sino también de lo que está sucediendo en la propia sociedad, cuando a veces se limitan las libertades individuales. Pero, insisto, la institución a la que hay que temerle más es el Estado, porque un ciudadano, cuando empieza a reprimir las libertades del otro, para eso está el Estado, para impedir esa libertad. Pero si el Estado es el que empieza a reprimir las libertades de los ciudadanos, entonces no hay quien lo defienda. El último bastión para contener esa voluntad, digamos, que está tratando de reprimir voluntades, es el periodismo.
Bueno, qué tarea, ¿no? A ver, hablabas una cuestión bastante interesante. Decías que había que hacer bien la interpretación de lo que Carlos Mesa decía y que el periodista debe separarse necesariamente del Estado. Pero uno, pues, si hace un poquito de memoria, ¿no? No hay que irse demasiado lejos. El periodista más influyente en los 90 probablemente haya sido Carlos Mesa, sí, quien generaba sentidos comunes alrededor de las políticas de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Entonces ahí yo no veo, digamos, una honestidad en el sentido de decir un periodista que se aleja del poder para proteger al ciudadano. La capitalización definitivamente no ha sido algo que nos haya hecho bien a ninguno, ¿no es cierto? Se ha demostrado que, bueno, los recursos que podían haber entrado al Estado, pues no entraron. Pero el periodista más influyente del momento, que luego fue presidente, etcétera, etcétera, ha generado, digamos, en todos los ciudadanos un sentido común, una hegemonía de pensamiento, ¿no es cierto? Además, anotar que no solamente eso, ¿no? Adjudicó los noticieros del Canal 7, entonces de ahí nace el grupo PAT, y es decir, la historia que todos ustedes aquí... Perdón, ¿quién adjudicó los...? Carlos Mesa adjudica los noticieros, claro. ¿Quién? ¿Gonzalo Sánchez de Lozada? Sí, Sánchez de Lozada, creo. No, fue el gobierno de Jaime Paz Zamora en el 89 quien hace una licitación y Carlos Mesa gana. Pero a ver, más allá de la anécdota y de la presión... Es que no he terminado. Ya. Bueno, digamos que... Perdón, me disculpo expresamente, ¿no? Que se hace la adjudicación de que se hagan los noticieros y esos noticieros entonces hacen, digamos, de manera armónica, generan un sentido común donde se hegemoniza un pensamiento. Entonces, es falso cuando tú dices que hay una distancia entre el periodista y el Estado. Siempre y cuando la afirmación sobre Carlos Mesa que acabas de levantar sea cierta. Ojo que el lugar común de decir... Mesa y Sánchez de Lozada por el resultado final de la elección del 2002 está en manchar una trayectoria de fiscalización, no solamente en los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Banzer, sino además en el gobierno de Yo te Sánchez quiero de Lozada. decir que Carlos Mesa es uno de los periodistas que más admiro. Y lo admiro justamente por la claridad política que él ha tenido. Yo prefiero un periodista honesto que me diga, mira, que genere sentidos comunes, es decir, quizás el hecho de que yo sea politóloga hace que mi preferencia sea de esa manera, pero tampoco se puede decir que el periodismo ha cumplido una tarea virginal en este país, porque no ha sido así. No, absolutamente. Sandra, pero además, en este país ni en el mundo, es decir, a mí me parece que el periodismo, no coincido que sigue siendo o no sigue siendo un servicio libre de intereses. El periodismo nunca fue un servicio libre de intereses, ¿no es cierto? Siempre estuvo signado por intereses políticos, por intereses comerciales. Ahora bien, yo coincido absolutamente contigo cuando... un periodista o una periodista está generando sentidos comunes, está dando interpretación, está haciendo un reportaje donde ya entra de su cosecha, ¿no es cierto?, que sepamos desde dónde está hablando y no comamos esa historia que creo que hasta ahora en algunas carreras de comunicación nos venden con que el periodismo es absolutamente imparcial. El periodismo... Cuando el padre del periodismo, que es Pulitzer, por favor, era el primero en decir que eso no era cierto. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cosa. Yo coincido con Toto en que una de las principales funciones del periodismo puede ser la fiscalización, pero yo no definiría desde ningún punto de vista al periodismo por la vía de un servicio o una actividad que fiscaliza. Esa es una de sus funciones. Sí, el periodismo está tratando con información sobre el desarrollo económico, social, político, cultural. Esa información es un bien público. Y entonces, cuando tú me preguntas de la libertad de expresión, Susana, digo, bueno, la libertad de expresión ¿puede ser irrestricta? Que está ligada a la libertad de prensa, yo solamente puedo imaginarme esos vínculos en el marco del derecho a la información. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el derecho a la información? Porque la libertad de expresión que defiendo como periodista, además en una sociedad democrática, tiene que corresponder cabalmente
al derecho de la información que tienen todas las mujeres y todos los hombres en esa misma sociedad democrática. Es decir, yo no puedo, no me creo capaz, no es mi principio en todo caso, defender a ultranza, o lo que tú dijiste hace un momentito, una libertad de expresión irrestricta, porque en realidad los votos que hacemos al ingresar a la Asociación de Periodistas, ¿no es cierto?, o al ingresar a cualquier institución comunicacional, es respetar el derecho que tiene la gente en general, ¿no es cierto?, a estar bien informada. Entonces hay que ejercer principios periodísticos sin más restricciones que, por supuesto, las que implican honrar la responsabilidad informativa. Y ahí después podemos entrar en cuáles son estos principios éticos, es decir, irrefutables en el ejercicio Cuando del hablas, periodismo. digamos, de las líneas editoriales, ¿no es cierto? O sea, a ver, que haya una postura en una línea editorial es razonable, absolutamente razonable, es natural. Es que es su naturaleza. Por la supuesto. editorial o el editorial, ya me he perdido. El editorial. El editorial de cualquier medio de comunicación está exprofesamente diciendo a la sociedad, oigan señores, esto es lo que yo pienso. Pero hay una restricción ahí, Susana. Es decir, tú no puedes dar tu opinión o tu visión o tu apuesta a lo que sea sin argumentos y fundamentos que están razonablemente validados. Es decir, yo te puedo argumentar podemos tener posiciones muy diferentes, pero sin mentir, sin distorsionar, sin ocultar, sin agrandar algunos hechos y minimizar otros, ¿no es cierto? Porque eso sí me parece un acto antidemocrático. Hay una preguntita Sí. en lo que está haciendo. Hay una discusión. Ayer, bueno, en la semana en general me he dedicado a ver las discusiones en el mundo alrededor del periodismo. Creo que realmente esto, lo que estamos hablando acá, está sucediendo en todas partes del mundo, evidentemente, ¿no? Cada quien con los problemas que cree que no puede comunicar, pero realmente todos lo viven, ¿no? Hay una discusión, Sandra, que a nombre de cuidar la línea editorial de un periódico, se está cayendo en no cuidar lo que es un principio básico del periodismo, que es probar la fuente. Y eso, cuidado que esté pasando en el país. A eso Te lo pregunto como opinión. A eso me refería, pero parcialmente. Yo creo que, y ahí está la ley de imprenta. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con la ley de imprenta. Es decir, depende de cómo interpretemos cuidar la fuente. Para mí cuidar la fuente es tener la certeza fehaciente, ¿no es cierto?, de que sí tengo una fuente, de que esa fuente es creíble, ¿no es cierto?, porque ahí también está jugando mi propia credibilidad como periodista, ¿no es cierto?, pero sí tengo derecho al secreto de la fuente, porque es muy difícil investigar e investigar muchos hechos, porque ese era el segundo punto que yo quería traer a la mesa, ¿no es cierto?, que tú lo trajiste de alguna manera, que esto no se trata del Estado y de los gobiernos solamente. Es decir, puede ser que tengamos miedo, puede ser que la institución del Estado sea una de las más temidas por todo el poder al que te referiste, Toto. Pero yo le tengo igual de miedo a las iglesias, por ejemplo. Le tengo igual de miedo a la educación, a los colegios, ¿no es cierto?, a las propias familias. Le tengo miedo a un tejido social conservador, ¿no es cierto?, que no me está ni siquiera dando libertad en mi vida para expresarme, para reconocer mi cuerpo, mi sexualidad. En fin, el tema es amplísimo. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, también tenemos que referirnos desde ese punto de vista, que no es solamente el gobierno, que no sé qué, movimientos sindicales, comités cívicos, autoridades departamentales, municipales, qué sé yo, la Asociación de los Bonnie Boycotts, todos de alguna manera ejercen en determinado momento una presión sobre los medios de comunicación o sobre aquellos periodistas que están diciendo algo que no les había gustado que lo digan, por más que sea verdad. Pero cuidado que ese razonamiento nos lleve a empezar a
buscar mecanismos para reprimir las expresiones de la sociedad, por ejemplo. El Estado es lo suficientemente sabio para resolver las inequidades sociales. El otro día han promulgado una ley de libertad sexual que me parece extraordinaria, que precisamente está atendiendo las demandas de estas corporaciones sociales que si no fuera por los medios no podrían representar sus intereses. ¿Ante quién van a negociar? ¿O algunos medios? No, los medios en general. ¿Ante quiénes van a representar si no es ante el Estado la demanda del reconocimiento de sus derechos? Porque el medio de comunicación puede generar, digamos, opiniones para producir conciencia, pero el que propone la ley que genera finalmente la equidad es el Estado. Pero yo creo que la madre del Cordero está en esa interpretación que dista hegemonía. La madre del Cordero, yo creo que ahí es donde ha comenzado a hacernos ruido, creo, a Sandra y a mí. Cuando hablas de la hegemonía del Estado, es casi un pleonasmo, porque la hegemonía es del Estado, es la supremacía en un primer sentido, si miramos el diccionario, es la supremacía del Estado. En un otro sentido podemos hablar de una supremacía de cualquier otro tipo, por ejemplo, ideológica, ¿no? Cuando se habla de una hegemonía en términos de pensamiento político, de modelo de, no sé, político de algo. Entonces, creo que ahí la hegemonía per se es del Estado. Entonces, no vayamos a atribuir que hace algunos años hay hegemonía del Estado. El Estado es hegemonía desde que el Estado es Estado. Y voy a terminar, Toto. El Estado es hegemónico per se. Por lo tanto, cuando tú planteas frente a esta hegemonía, en este caso del Estado, una fiscalización, que estoy de acuerdo con Sandra, no solamente la fiscalización, es una de las tareas. Cuando planteas esta fiscalización o esta relación con el Estado, cuidando un poco como el guardián de, ¿no?, un medio angelical, tu noción de periodista, tienes que hablar también de ese guardián también vis a vis de la empresa privada, de la iglesia, de los dueños de los medios. Además, fíjate, mira el mapeo a lo largo de nuestra historia democrática, el mapeo de las propiedades de los medios. ¿Quiénes han sido tradicionalmente dueños de los medios? Si recordamos nuestros cursos en la universidad, la iglesia en primerísimo primer lugar, el Estado en una función de medios públicos que no cumplió ni con Mesa, ni con Evo, ni con nadie. Con eso lo intentó. Entonces, a partir de ahí estamos estableciendo una relación del periodista con el resto de la sociedad y sobre todo un deberse frente al poder religioso, económico, que puede ser muy fuerte, y político y estatal también. A ver, y bueno, y la pregunta, a ver, un ratito, no le he preguntado a Sebastián, estamos por acabar el bloque y no lo he dejado hablar, y ahí tengo una pregunta que es sumamente interesante para ti, Sebastián. Vamos a volver, pero Toto, por supuesto al tema, porque también hay un tema importantísimo, ¿no? El tipo de información que se está generando, que no solamente es a partir de la fiscalización del Estado como único ente dañino para la sociedad, digamos, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad como periodistas se está generando? Porque el sentido común se crea a partir de lo que lees, de lo que ves, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una responsabilidad mayor que no solamente pasa por la fiscalización del Estado, y más todavía, digamos, cuando esta fiscalización del Estado pasa por una visión política, estás poniendo en problemas a la sociedad y ahí hay que ser muy responsables. Pero permíteme responder eso porque... Dame un segundo, porque provocas así mis reacciones. Medio bloque has hablado tú. A ver, Sebastián, Raúl Peñaranda, en su libro Control Remoto, ha dicho que eres el responsable, lo cito de manera textual, ¿sí?, de crear las versiones oficiales y luego filtrarlas a los medios privados. Entonces, si entendemos bien a Peñaranda, tú has sido el responsable en los años que has estado de viceministro de ejercer las presiones a los medios privados. No. No, lo que yo me limitaba a hacer es crear lo que estábamos hablando ahora, sentidos comunes que por supuesto nunca están libres de posición, de interés, de perspectiva, ¿no? Yo tenía una perspectiva ideológica, yo creaba los sentidos comunes a favor de las cosas que hacía el Estado, y es eso. Y por supuesto no era una cosa clandestina, absolutamente, incluso a Página 7, a su periódico, a todo el mundo, mandamos las notas de lo que estamos haciendo, o narrativa, o estadísticas, o cifras que producimos, pero eso es un manejo normal de información, que las has de manejar tú, porque eso es ese es tu trabajo. Conozco a Toto de la universidad, a Claudia.
Nunca, jamás, cuando estabas de director de la prensa, ni a ti, jamás he hecho una llamada diferente a eso, que no sea entregar información a los jefes de prensa, a los que les tiene que llegar, pues, además por correo formal, correo institucional. Al margen de eso, nunca más. Pero eso tiene un objetivo, que es precisamente que es crear sentidos comunes, y yo creo que eso no tiene absolutamente nada de malo. Creo que eso es más bien lo que hay que decir. Bueno, yo desde este lugar, desde el Estado, estoy queriendo crear este sentido común. Otro jugará su ficha de comunicación con la misma información, creará, no como yo, un gran logro de inversión, otro querrá imponer un despilfarro. Entonces vamos a jugar, porque ese es el espacio de disputa, ¿no? El sentido común de la sociedad es un espacio de disputa. La sociedad también tiene redes sociales, sobre el cual va debatiendo, va creando más opinión, menos opinión, pero ese es un espacio normal que no está libre de interés, ¿no? Yo te acusaba de tener miedo a los medios religiosos porque su tesis precisamente fue eso, ¿no? Fue como las iglesias cristianas tenían mecanismos de comunicación directa, mecanismos formales, y eso pasa, ¿no? Y no es que todo es igual. Yo también estoy muy feliz con lo que se ha aprobado con la ley de identidad de género, sexual. Pero la cobertura pero no le pidas eso a un medio cristiano o un medio católico que esté feliz, ¿no? Cuando mucho no va a tener opinión. Porque o tiene derecho a opinar sobre eso. Tiene derecho a opinar diferente, pero él va a darle esa misma información por la que tú estás feliz desde una perspectiva diferente. Entonces eso no tiene por qué ser malo. Tiene derecho siempre y cuando no distorsione. Exacto. Porque alguna vez que yo he participado, así como estamos participando ahora, hablando sobre la despenalización del aborto, mientras yo hablaba, y yo soy una persona que he declarado públicamente desde hace muchos años mi acuerdo con la despenalización del aborto, en la pantalla, ¿no es cierto?, pasaban casi chicos que estaban por graduarse dentro del vientre materno. Y eso es una distorsión. Y eso lo hacen en medios confesionales, por supuesto que lo hacen. Pero tienen derecho a hacerlo porque es su No posición. tienen derecho a hacerlo porque eso es una mentira. Y dos, pero creo el que aborto en no este es espacio en el que de estamos nenes hablando de 9 disputa, meses. es que ellos no están de tienen acuerdo derecho. con absolutamente nada y su perspectiva es diferente. Y yo creo que hay que respetar esa perspectiva. Yo sí estoy de acuerdo con lo que tú estás. Yo sí estoy de acuerdo en respeto despenalizarlo. Plenamente. Pero y que, no me parece que haya y que digan condenar incluso un que es medio. un asesinato, pero que muestren fotos Y con de eso los termino. niños, de los Lo que sí fetos que quiero- son abortados, que ya están prácticamente yendo al No, kinder. eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Lo que sí quiero poner sobre la mesa es que efectivamente desde el 82 hasta la fecha hemos vivido el mejor momento de la historia boliviana en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a derecho a la información y gracias a la tecnología, a debate de la ciudadanía de estos temas. No estoy de acuerdo con el sesgo que ha hecho Carlos Mesa de pensar que el 82 al 2005 fue pleno y de ahí fue restringido. No, lo dijo al 86, ¿no? Del 82 al 2006. Al 2006. Ah, al 2006, ¿no? perdón. Entonces, eso él quiere decir que es el gobierno el que acabó con eso, ¿no? Pero se ha olvidado de que Guido Nayar ha intervenido, el CEDOIN, cuando estaba sacando su revista sobre el Plan Cóndor, el informe ERE. Se olvida que le han cerrado el canal a Carlos Palenque, se olvida que Antonio de Peredo ha ido preso por un titular, lo que ahora... O que habían eso se ha ministros de restringido. comunicación que entraban a medios de comunicación impresos a revisar la tapa. ¿Qué pasa, Extensor? Sobre lo Pero que Nacho, decía, la pero vida Pero había persiguió una a media corporación de prensa del periodistas que país. estaba resistiendo esos embates. A ver, volvamos al punto que me parecía que era importante. No estaba hablando de la hegemonía de la entelequia ni de la filosofía del Estado. Yo estoy hablando de la hegemonía práctica del ejercicio del gobierno. Se supone que el Estado tiene sus propias organizaciones que sirven para fiscalizar esta responsabilidad de generar el bien colectivo. Y esas instituciones son la Contraloría, son el Legislativo, son la Corte Nacional Electoral y una serie de instituciones que están no solamente ayudando a proteger al ciudadano, sino que además están fiscalizándose entre sí, particularmente la Contraloría, particularmente el Legislativo. Pero ¿qué pasa cuando esas instituciones están hablando a un tono hegemónico? ¿Quién protege a la sociedad de una hegemonía en la práctica, no en la entelequia ni filosófica, cuando el Estado no tiene instituciones que ayuden a la fiscalización por el bien público? De los telepredicadores y de sus excesos nos protege la ley y el Estado. De las empresas transnacionales que están pagando mal a sus ciudadanos y están generando escaso ingreso a la sociedad, nos protege el Estado. Pero ¿quién protege al ciudadano del Estado?
Y la única institución que se me ocurre es el periodismo. ¿Por qué? Porque El a través defensor de del pueblo. El defensor del pueblo, cuando tienes a Nick Fury, digamos, eran defensores del pueblo, Ana María Romero de Campero, otras eras. Ahora no tenemos un defensor del pueblo que esté pensado, digamos, en la institucionalidad social. A ver, es que eso no se puede permitir, Toto. El señor lleva 3 días, 4 días, 5 días, una semana de defensor del pueblo. Exactamente el mismo titular. No, Bolivia se quedó sin defensor del pueblo, pero exactamente el mismo titular fue puesto cuando se eligió a Rolando Villena como defensor del pueblo, que hoy para algunos es un héroe. Es decir, arrogarte que eres el único mecanismo de defensa de la población, guarda. No, pero cuando las instituciones le han fallado a la sociedad, no te queda otra alternativa. No, a ver, no te queda otra alternativa. Es la sociedad civil organizada. Pero, o sea, bueno, entonces... Permíteme responder a la pregunta porque me acabas de decir... Digamos, ¿no? Como es el periodismo el único que ha podido, ¿no es el cierto? único que queda, no estoy diciendo que es el único que hay, es el único que queda ahora en este digamos, país. ¿no? Estamos hablando entonces de Claudia, estamos hablando de Página 7, estamos hablando de Tu Fiaré, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, todo este grupo de personas son los únicos que nos pueden defender a los ciudadanos que en un 62% han decidido votar por el gobierno de Morales. Me tengo que ir a un corte que sea en esta casa. Qué lindo, qué hermoso. Es que no, qué arrogante. No, pues, pero...